presentes. Reitero mi agradecimiento a los ponentes, por supuesto, por su tiempo. Realmente sabemos que tienen mucho trabajo por hacer y nos encanta la idea de que estén aquí esta tarde con nosotros compartiendo este espacio del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia y de California Western School of Law. Pues quiero platicar rápido nada más para quienes no nos conocen. California Western School of Law es una escuela de derecho que está ubicada en San Diego, California. Somos la primera escuela de derecho en el sur de California y tenemos dentro de la escuela de derecho un departamento que alberga a 4 programas completamente en español, que es el Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia. Nosotros tenemos dentro de estos 4 programas la maestría en Derecho con especialización en litigación oral, tenemos el concurso nacional de juicio oral de audiencias preliminares, acceso a capacitación y red inocente. Para los que nos conocen, saben que nuestro enfoque muchas veces o en su mayoría es penal, precisamente porque tenemos dentro de nuestros programas esta guía de nuestro director, el abogado Justin Brooks, que su trabajo meramente ha sido un trabajo penal. Pero por supuesto que estamos encantados siempre con la opción de traer nuevos temas e incorporar temas a nuestra agenda. Y uno de los trabajos más intensos de este año del instituto ha sido abrir este abanico y creemos que es muy importante y muy interesante este tema, por lo que ojalá y se muestre el interés por parte del público que nos está viendo para ver la posibilidad quizás en algún momento de hablar un poco más acerca de este tema tan relevante. Así que bueno, este es solo el preámbulo, este es quiénes somos y no voy a hablar un poco más porque sé que no están aquí para escucharme a mí, lo más importante es escuchar a nuestros ponentes en esta tarde. Quiero presentar a quienes nos estarán guiando esta tarde. Tenemos al abogado Arturo Berlanga. Él es abogado mexicano por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es un activista vegano es activista por los derechos de los animales y del medio ambiente. Y bueno, tiene una carrera muy interesante como consultor en estos temas de sustentables y muy, muy interesante su currículum, colaborador con diversos organismos nacionales e internacionales sobre temas de cambio climático y seguridad alimentaria, temas por supuesto que nos interesan a todos, ¿no? Director de Anima Naturalis en México y que es la Organización Internacional para la Defensa de todos los Animales. Así que Arturo, muchísimas gracias por estar aquí. A continuación, presento a la doctora Liliana Lorena Biblik. Ella nos acompaña desde Argentina. Ella es una abogada penalista especializada en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es litigante en causas de violencia contra los animales no humanos, directora de la Diplomatura Iberoamericana de Derecho Animal, es docente en varias escuelas, tiene también un currículum muy impresionante, pero bueno, por supuesto a todos nos une o les une este amor por los animales, ¿no? Ella es presidente de Animalius en Argentina, directora del Observatorio de Derecho Animal en Argentina y directora y coautora del libro Protección Jurídica de los Animales No Humanos. Muchísimas gracias hasta Argentina, a la abogada Lorena Biblik por estar con nosotros. Y bueno, por último y no menos importante, nuestra querida amiga, embajadora honoraria de la Escuela de California Western School of Law en Chile, la abogada María Celeste Jiménez Riveros. Ella es egresada de nuestra primera generación de la maestría. Ella es abogada penalista, ejerció en la Fiscalía y en la Defensoría Penal Pública por 15 años, litigando cientos de casos en juicio oral. Es reconocida especialista y activista internacional en derecho animal y derecho migratorio. Por supuesto, también ella tiene un cargo dentro de Anima Naturalis, y pues nosotros más que encantados de abrirle este espacio, porque por supuesto este tema especialmente ha sido a causa de su interés por los animales. Así que, pues, yo me callo, no digo nada más. Realmente, insisto, para nosotros es un placer contar con su presencia y voy a dar entonces, bueno, el preámbulo de cómo va a funcionar esta charla. La idea es que cada uno de nuestros ponentes exponga todo lo que quisieran hablar acerca de cómo está funcionando el derecho animal en su país.
y la idea es que cada uno tenga 20 minutos, como máximo 15, de entre 15 máximo 20 minutos para exponer qué está sucediendo en sus países. Por supuesto, es un tema muy complicado, cada país estará haciendo cosas distintas, pero queremos que nos hablen en esos 15, 20 minutitos de lo más importante en su país. Y al final tendremos este espacio para preguntas y respuestas, donde les pedimos entonces a nuestro público que haga uso del chat para exponernos cualquier pregunta que tuviera. Queremos que sea a través del chat que se haga las preguntas y nosotros vamos a dirigir la pregunta a cada uno de nuestros ponentes. Entonces, gracias a todos los que nos están saludando desde los diferentes rincones de América. Es para nosotros un gusto tenerlos con nosotros esta noche. Entonces, listos para apuntar sus preguntas en el momento en el que les surja la duda, con mucho gusto utilicen el chat y ya cuando sea entonces momento de abordar las preguntas estaremos revisando el chat. Muchas gracias una vez más y le paso el micrófono a la abogada Celeste Jiménez. Aquí entro yo. Muchísimas gracias, Rubí. Siempre es un gusto reencontrarnos con la familia de California Western. Yo me reconozco una hija ilustre de la universidad por todo el tiempo que he llevado vinculada a esta casa de estudios. Agradezco que se haya oído esta necesidad de hablar del derecho animal, de los derechos animales, en medio de un mundo que la verdad es que se ha concentrado mayoritariamente en los derechos de las personas humanas. Y aquí ya empiezo a hacer el clic con el uso del lenguaje respecto a los derechos de los animales no humanos. Yo siento que hay un interés emocional, algo que sentimos, que nos vincula a aquellos que también comparten el mundo con nosotros y que de hecho fueron los primeros en estar acá antes que incluso los animales humanos. Y se trata de todo aquello que vive y que no somos personas humanas. Entonces, bueno, hechos los agradecimientos por darle la atención al tema, voy a hacer una presentación en PowerPoint en unos minutos, pero primero quisiera partir por vincularnos todos nosotros a la necesidad de hablar de los derechos de los animales. La rama del derecho animal nace hace más de 50 años en las universidades, precisamente porque ocurre una intención primero filosófica en el estudio de los derechos del mundo vivo. Y estos filósofos llegaron a conclusiones importantes sobre la necesidad de pronunciarnos sobre aquella vida de los animales no humanos y de cómo vamos a interactuar con ellos. Ahora, el tema de fondo es por qué, si los queremos tanto, ¿cierto? Porque muchos de nosotros tenemos mucho cariño por los animales no humanos, y a la hora de racionalizar esta situación, empezamos a decir, bueno, ¿cómo les damos una categoría dentro del orden que hemos hecho, que está principalmente pensado en el ser humano? Y aquí les comento parte de mi historia con el derecho de los animales. Cuando estaba en la universidad en primer año, empecé a ver que estábamos hablando solamente de los derechos de las personas humanas, y empecé a averiguar, a investigar un poco, y me encontré que en algunos países del mundo el delito de maltrato animal se encontraba tipificado, es decir, hay un castigo para quien maltrata al animal. Luego encontré que en otros países también estaban algunas normas administrativas, algunas normas de menor rango, y que hablaban mucho de una situación práctica que queremos resolver con los animales no humanos. Luego empecé a investigar un poco más y me encontré con la historia del derecho. Cuando empezamos en la carrera de Derecho a estudiar, bueno, ¿de dónde venimos y por qué estamos aquí? Y empecé a investigar ya a la altura de hacer mi memoria de grado. ¿Por qué los animales son cosas? Porque nosotros nos vamos al derecho civil, y aquí es un tema en común de todos los países de Latinoamérica y de, bueno, gran parte del mundo, que en nuestros códigos civiles nos encontramos con una dura clasificación de los animales no humanos como cosas, muebles, semovientes, animadas, por lo menos así es en Chile. Y hecha esa revisión, yo digo, bueno, pero ¿cómo llegamos tan lejos y a estar tan mal con la realidad? Porque uno mira al animal más cercano, el perro, el gato, el caballo, y no me cuadra esa clasificación, salvo por una tremenda abstracción de su condición de seres vivientes. Y estudiado eso, me encuentro con que hay un quiebre entre Oriente y Occidente
en lo filosófico, en lo valórico y en cómo instalamos el derecho. Y aquí la gran culpa la tienen las 7 partidas, la tiene el derecho romano, y luego con el Código de Napoleón, que empieza ya a organizar el derecho, que después viene siendo en Latinoamérica una mera copia. Y en ese trayecto me doy una misión. Dije, vamos a hacer que cambie el derecho de los animales en Chile y en otros países de Latinoamérica, porque yo siento que hay algo que está mal, ¿cierto? No solamente desde mi percepción como persona animalista, sino desde la perspectiva del derecho. Y empiezo luego a estudiar qué ocurre en otros países, cómo lo han ido solucionando. Aquí ya estamos el año 2000, el 95 años, por ahí entre el 95 y el 2000, y me encuentro que hay países de Europa que han ido avanzando hacia una nueva condición jurídica de los animales, ¿ya? Y aquí viene la parte importante de toda esta reflexión. ¿Cómo ocurre ese movimiento positivo hacia una nueva condición jurídica de los animales? Ocurre en una pirámide invertida. Sabemos nosotros que el derecho funciona en general en los sistemas en que estamos, constitución, leyes, y así, bueno, unos reglamentos, normas administrativas, etcétera, y vamos ahí con le llamamos chorreo legislativo a lo que va quedando más abajo, digamos, de menor rango. Pero resulta que si nosotros nos quedamos solamente con mirar el derecho en esa pirámide y no empezamos a buscar cómo pudiéramos cambiarlo, nos vamos a conformar, ¿cierto? Y ocurrió que en algunos países de Europa los ciudadanos no se conformaron, ¿ya? Y empezaron a tomar la decisión de hablar por los que no tienen voz. Y empezaron a instar, como les decía ahora, luego entendí por qué ocurría esta dinámica de las leyes más chicas para llegar a las leyes más grandes. Y me di cuenta que hay países que crearon pequeños castigos, pero muy válidos, respecto de aquellos que maltrataban animales. En Italia era la exposición en público, había una vergüenza muy importante para quien maltrataba a un animal. Hubo en Inglaterra 1800 juicios en contra de quienes maltrataban animales. Francia tiene una legislación riquísima en materia de derecho animal. Francia hoy tiene un código de derecho animal, tiene organismos públicos encargados específicamente del área, tiene un delito de maltrato animal que llega a catalogar el animalicidio, ¿ya? Francia tiene también el cuasi delito de maltrato animal. Esto solo para darles luces de cuál es el tamaño de esto que estamos hablando. Y nos encontramos también con otros casos como el de Austria, Suiza, Francia también, que han llegado a modificar sus códigos civiles. O sea, no estamos hablando solamente de castigar por medio de la vía penal. Y aquí es donde quiero llegar como al foco del asunto. Empezamos desde abajo y luego vamos increciendo, ¿ya? Lo hablábamos hace unos días también con Arturo Berlanga este tema. Yo le decía, qué lindo ver cómo se forma la regulación en el mundo y cómo desde el activismo, quienes también participamos en el activismo, podemos ir influyendo. Y esto aplica a todo, aplica a todo. Es muy difícil pensar que algo va a nacer como cambio en una constitución. Es más fácil pensar que va a nacer como una energía de cambio desde más abajo, desde las solicitudes de la gente, desde el clamor popular, con pequeñas leyes, con pequeños artículos, pequeños cambios. Y así es como fue ocurriendo en Europa. Y aquí les paso a comentar 2 casos que me llamaron mucho la atención. El de Austria, particularmente. En Austria, al año 95, si no me falla la memoria, cambian el derecho civil y ya los animales no van a ser cosas. Estamos hablando de que los animales dejan de tener esa categoría en el Código Civil y cambian a su condición jurídica intermedia entre persona y cosa. El artículo reza más o menos así. Los animales no son cosas, tienen una categoría intermedia entre persona y cosa. Y las personas humanas serán responsables de los daños que causan a los animales, de resarcirlos, de hacerse cargo de aquello que les causen, digamos. Eso es súper importante porque sabemos que los animales en sí no van a ir a demandar a una persona, ¿cierto? Y aquí empieza otro tema que viene hilado a lo mismo, que lo vamos a ver ahora en la presentación.
que es precisamente cómo y qué derechos podrían llegar a tener los animales. Fíjense que todavía no llego al tema de los derechos, estoy simplemente subiendo en la pirámide. Pasamos por el derecho penal, castigo al maltrato, pasamos por el derecho civil, cambio de conducción jurídica, y eso es un gran hito. Eso de Austria, de Suiza, de Francia, es un hito en la historia del derecho en el mundo. Y luego llegamos a la Constitución. Y cuando hablamos de cambios constitucionales tenemos dos grandes alternativas siempre. La más común es crear un artículo dentro de un todo constitucional que ya existe. Y la otra alternativa es lo que estamos viviendo en Chile. En Chile estamos a puertas de votar por quienes van a constituir una asamblea constituyente el próximo 10 y 11 de abril, y además esas personas van a ser las que van a crear toda una constitución completa, desde cero, la hoja en blanco. En Chile la constitución ya se ha dado por derogada, a menos que la que se cree ahora, desde abril, desde mayo, que empiezan a trabajar los constituyentes nuevos, no les satisfaga. Si la población dice, no, no quiero esa constitución, volvemos a la anterior. En ninguna constitución en Chile en la historia se han considerado los derechos de los animales, y en el mundo son muy pocas. Está Alemania, está Egipto, está Bolivia, Ecuador, Brasil, pocas, ¿ya? Pero las hay. Pero no hay ningún país en el mundo que tenga la posibilidad desde cero de permear el concepto de derechos animales en un cuerpo constitucional que sea aplicable a todo un país. ¿Ya? Luego vamos a ver, entiendo, Arturo nos va a contar de la Constitución del Estado de México, que sí considera los derechos animales, pero es la Constitución de un Estado, que yo estoy hablando de un país. Entonces, hecha esta explicación, entender muy bien hacia dónde vamos, ¿ya? Hacia dónde vamos con el derecho animal. Ahora voy a pasar en los minutos que me quedan, voy a pasar a presentarles un poco de la situación en Chile. A ver, aquí estamos. Puedo compartir pantalla, ¿verdad, Rubí? Así es, todo tuyo. Muchas gracias. Ya, voy a hacer uso racional del tiempo. Aquí, ya, ¿está bien ahí? Bueno, ya hechas las presentaciones, Derecho Animal en Latinoamérica es el título de esta conferencia, y me voy a enfocar en Chile, pero aquí voy a hacer otra reflexión también, antes de empezar. Cómo se regula en los distintos estados depende mucho de su forma de estado. Aquí voy a hacer oda al sistema de Estados Unidos de América. Dado que son un estado de estados, ¿ya? Cada uno puede ir avanzando en forma independiente en el crecimiento en la materia del derecho animal o cualquiera otra. Y eso les ha dado la posibilidad de ir creciendo por asuntos, digamos. En Estados Unidos hay 7 estados que todavía no han abolido absolutamente las carreras de galgos, ¿ya? Por poner un ejemplo. Es un número que usamos muy seguido acá cuando damos esta lucha en el Congreso. Hay otros tantos que todavía permanecen teniendo el rodeo u otras formas de maltrato animal que les han naturalizado. Pero la mayoría de los estados se han dado una propia regulación positiva respecto de los animales. En Estados Unidos también, nuevamente, oda a Estados Unidos, tienen una victimología de los animales, del derecho de los animales en el maltrato. Y ahí, bueno, recomiendo mucho el trabajo que hace la Universidad Lewis and Clark en Portland, Oregon, que tiene profesores especializados en estas áreas, pero además hay algo que me llama la atención en ellos. Hacen todos los años unas conferencias de derecho animal en que van los fiscales especializados en asuntos de maltrato animal, que trabajan específicamente en estas áreas, y han desarrollado la victimología del animal a partir de la victimología de las personas violentadas en la esfera de la familia, o sea, violencia doméstica. Se asocia el animal a la violencia doméstica, porque es alguien que no puede reclamar, no puede quejarse. Bueno, aquí entonces es importante entender cómo funcionan las cosas en Chile, que es un estado unitario, a diferencia de los estados federales. Y en Chile, cuando uno da una regulación respecto a los animales, aplica a todo un país, lo que significa la dificultad de hacernos cargo de situaciones distintas. En un lugar importan los perros, en otro lugar importan las vacas, en otro lugar importa la ganadería, en otro lugar importa el animal, digamos, urbano, y así, o la fauna silvestre, o la fauna más exótica, que no tenemos mucha, pero Chile está adscrito a un tratado en ese sentido, y esa es la dificultad.
¿ya? Entonces entender que en los países que tienen estados federales es más fácil avanzar porque puedes ir por territorios generando convicción, movimiento social, crecimiento legislativo. Luego, ¿qué voy avanzando? Uy. Hitos históricos en la normativa en Chile, solamente para hacerles un resumen de cómo están las cosas por acá. En Chile comenzamos con tener una falta, que es una infracción menor, un dismiss, podría decirse, muy pequeña. Hace muchísimos años, estamos hablando 1880, ya se sancionaba, y que era maltrato animal, pero que solamente tenía una sanción en dinero, una multa. Pero hay casos notables de sentencias desde esa época. Luego, en el año 75, 1975, Chile adscribe un convenio internacional que se llama CITES, que es de especies protegidas, ¿ya? Especies protegidas. ¿Qué tipo de especies? Estamos hablando de especies en vías de extinción. Estamos hablando de algunos tipos de animales que están en un registro que se llama CITES porque fue creado con ese nombre, y están flora y fauna. Por ejemplo, cocodrilos, algunas especies de monos, algunas especies de árboles, de plantas. ¿Cuál es el objetivo del CITES? Protegerlas, pero además evitar que se transporten de un lugar a otro sin autorización, ¿ya? Eso es lo que evita el tráfico de animales. El tráfico de animales en el mundo es el segundo mayor tráfico después del de drogas, en cuanto al daño que ocasiona y en cuanto a los dineros que mueve. Luego en Chile, en el año 1989, yo celebro que esto, que era una falta solamente con una multa muy pequeña, haya pasado a ser un delito de maltrato animal, ¿ya? Desde ese momento ya está en el Código Penal y se sanciona con una pena en cárcel y una pena en dinero, ¿ya? Que eso es importante porque pasa a formar parte de un registro de antecedentes penales de quienes incumplan esta norma. Y cosa muy importante, es el único delito en toda la legislación que habla de la crueldad y actos de maltrato animal. También incluye hoy en día, después de varias modificaciones, la omisión y el abandono de animales. Y han ido aumentando las penas con el tiempo. Luego, en el año 2009, después de un largo trabajo, se llegó a una ley de protección animal que es bastante ambigua. Por un lado habla de que los animales sienten y por otro lado permite que se realice el rodeo, por ejemplo. Entonces, son leyes que se negocian pensando siempre en asegurar algunos intereses de grupos privilegiados particulares. La verdad, no es de mi agrado esa ley, creo que tiene muy bonitas normas declarativas, pero pocas normas ejecutivas, ¿ya? Y la ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía 21.020, que empieza a regir en el año 2017, que crea un registro nacional de mascotas o animales de compañía, y que también empieza a regular esta situación de los perros y los gatos que habitan en las calles, que viven con las personas en sus casas, para procurar que haya más reglas de cómo tenerlos, cómo se pueden también reproducir los animales no humanos. Ahí hay un tema súper importante. En Chile hay un registro que tiene ya a estas alturas, año 2021, 1.500.000 animales inscritos en un país de 18 millones de habitantes, eso es bastante. De esos animales, 300.000 son gatos, el resto son perros. O sea, estamos hablando de muchísimos animales, ¿verdad? Entonces, bueno, para que ustedes hagan la idea, la importancia de esta norma. Sin embargo, en mi opinión, viene nuevamente a cosificar a los animales. Para cerrar la explicación de los hitos históricos, el peor hito histórico en Chile es que todavía, a pesar de todas estas normas que parecen buenas, en Chile todavía los animales son considerados cosas en el Código Civil, a pesar de todo lo que se intenta protegerlos. Voy a avanzar más rápido porque siento que tengo poco tiempo y creo que voy a ir a lo medular, ¿ya? Ya hablamos vamos a hablar un poco de las dificultades que hay cuando nosotros queremos cambiar las normas. Las dificultades tienen que ver también con las metas y con los hitos, ¿verdad? La primera dificultad que nos encontramos con frecuencia es la falta de información de la comunidad, ¿verdad? Aquí voy a dejar de compartir pantalla. La primera dificultad que nos encontramos con frecuencia es la falta de información de la comunidad y el lenguaje en que no logramos distinguir que se puede hablar de
animales humanos y animales no humanos. El referirnos con el respeto que merece cada especie. Porque si no vamos a caer en algo, que bueno que me detengo acá un minuto, vamos a caer en algo que se llama especismo. El especismo es una forma de discriminación que se parece muchísimo al machismo, se parece muchísimo a la discriminación por sexo, por raza, a la discriminación contra migrantes, a la discriminación contra las minorías étnicas, raciales. Es una forma más de discriminación. Y cuando hablamos de ser antiespecistas, estamos hablando simplemente de no discriminar entre distintas formas de vida o especies. ¿Quién habló de esto? Peter Singer, en la década de los 70, publicó su libro Liberación Animal, donde él nos hacía caer en cuenta de algo que me tocó recibir de propia boca de él conversando cuando vino a Chile. Peter Singer habla de mitigar la mayor cantidad y volumen de sufrimiento animal, no solamente quedarnos en ayudar al perro o al gato que tenemos cerca o castigar un caso de maltrato animal. Hoy día en el mundo hay muchísimo maltrato animal en las granjas donde se crían animales, en los refugios donde los animales no están bien tratados, en los zoológicos, en la diversión, en los circos, en los mataderos. Hay un maltrato animal que nosotros no vemos y nos cerramos los ojos para ir a castigar. Y él hablaba de eso. ¿Cómo vamos a vivir bien en el mundo si existe tanto sufrimiento? La verdad es que eso se va permeando a nosotros. Bueno, y otra dificultad que tenemos además del lenguaje es la falta de educación en las consecuencias de maltrato animal. El maltrato animal en todas sus formas, digamos, la falta de regulación que evita el maltrato animal, se traduce en cuestiones de política criminal. Las personas que maltratan animales son las que van a maltratar personas también después, ¿ya? Eso es un tema, creo yo, súper importante de tratar quizá en algún foro específicamente de ese tema, porque yo creo que es una deuda que tenemos como sociedad, en cuanto a hacernos cargo de por qué castigamos tanto a las personas que cometen delitos contra otras personas y no nos encargamos realmente de castigar empezar el castigo desde los orígenes de la comisión de los delitos. Ahora les voy, para terminar mi presentación, voy a compartirles pantalla un par de minutos más, solamente para cerrar, con una propuesta. Bueno, constituciones, como les decía, en el mundo hay algunas que han hecho avances en derecho animal. Una de ellas es la Constitución de Alemania, que ha llegado a establecer dentro de un proceso en que se incluyó un artículo en esa Constitución en el año 2002. Ellos agregan un párrafo, pero un artículo solamente, pero no hacen permear el concepto del derecho animal en toda la Constitución, que es lo que yo pretendo lograr si es que todo me acompaña en Chile. Y no llegan a eliminar el derecho de propiedad respecto del animal, y aquí quiero ser bien honesta. Los que somos más animalistas quisiéramos que aquí todo volviera a foja cero antes del Imperio Romano, ¿cierto? Pero tenemos que ser honestos con el derecho en el que vivimos, con el mundo en que vivimos. Y creo que el mejor avance desde el derecho animal es aquel que establezca los verdaderos intereses de los animales y la sintiencia como un pilar fundamental. En Alemania lo que ocurrió es que se incluye, como les digo, ese artículo, y luego empieza a permear el asunto a otras leyes. Y ya en este año, hace un mes atrás, surge la noticia de que las fábricas de huevos, digamos la industria del huevo, no la fábrica, la industria del huevo, va a dejar de hacer esta trituración de pollitos de descarte, que ustedes quizás muchos no lo saben, otros quizás sí, que es parte del proceso. O sea, cuando usted está comiendo un huevo, también está asumiendo que eso es parte del proceso de cómo llega el huevo a su mesa. Y han comprometido que desde el año 2022 no van a incurrir en ese maltrato animal innecesario, y van a haber otras formas de detectar qué huevos macho, hembra, ¿no? Y evitar que eso ocurra. Entonces son pequeños gestos que van significando un avance. La Unión Europea tiene normas riquísimas en cuanto a la protección animal para todos los países que contratan. Y aquí voy al cierre. Si Chile, Argentina, México, Latinoamérica pretenden contratar con países realmente desarrollados en esos temas, van a tener que ajustar sus normas a esos requerimientos. Y esos requerimientos consideran la crueldad como un pilar, consideran la sintiencia como un pilar, consideran que los animales existen como nosotros.
Bueno, y para cerrar les presento lo que creo que debiera ser un pilar de propuesta constitucional para Chile. Yo presento una triada que es, en primer lugar, los animales como sujetos de derecho, escrito en la Constitución, eso dentro de un párrafo que incluya los derechos de la naturaleza y del mundo vivo, y esta consideración de los animales como sujetos de derecho para destacar que tienen sintiencia, para destacar que tienen conciencia. Esto está probado por la ciencia. Además, para cerrar este punto, creo que es importante destacar la Declaración de Cambridge, que la suscribieron importantes científicos, y ahí se dice precisamente que los animales tienen conciencia. Esta característica de los animales como sujeto de derecho puede permear más adelante en cambiar la condición jurídica en el Código Civil, es decir, lo que ocurrió en Austria, cambiarlos de cosa a una categoría intermedia entre persona y cosa. Eso no significa necesariamente eliminar derecho de propiedad sobre el animal, porque es una lucha mucho más larga, pero por ahora cambiar esa condición jurídica ya es un avance, porque generamos responsabilidades, digamos, adicionales de las personas sobre ello. Y un segundo pilar importante es la familia multiespecie. Es un acto de honestidad que vivimos con animales no humanos en nuestra casa, ¿cierto? Incluirlos en una constitución como parte de un concepto de familia multiespecie abierta, que también signifique no discriminar a todas las formas de familia que hoy día existen. Ya no somos papá, mamá, hijos, sino que somos papá, 2 hijos, mamá, 3 hijos, etcétera, perro, gato, etcétera, todos son parte de este clan familiar. A mi estudio jurídico llegan preguntas sobre, ¿nos vamos a divorciar, nos vamos a separar, qué hacemos con el perro y el gato? Y yo le digo, no hay una solución jurídica, pero yo se la puedo hacer, ¿cierto? Y aquí es cuando yo empiezo a fabricar esta idea de la familia multiespecie, tomada desde la experiencia española y de otros países de Europa en que también ha surgido esta cuestión y ya la están resolviendo. No hay constituciones que la hayan incorporado, ninguna, así tal cual como yo la planteo, pero creo que si se incorpora en la Constitución va a permear positivamente al derecho civil, al derecho de familia. En la práctica, ¿qué puede significar? Poder resolver cuestiones como pensiones de alimentos, regímenes de visitas, tuiciones, cuidados, tratar al animal ya como un miembro de un clan y no simplemente como una cosa, como hoy día, que eso choca en realidad, cuando la gente le digo, bueno, tiene que hacer un contrato para ver quién se va a quedar casi con la mitad del perro o el gato, o sea, la verdad es que las personas dicen, pero ¿cómo no hay nada que lo regule? No, pues si los políticos por los que han votado no consideran esto un tema que a usted le está pasando hoy día. Y para cerrar el punto, creo que lo más importante en un país, y aquí hago el llamado, digamos, a toda Latinoamérica, es que se realice una política pública de protección de los animales. Servicio Nacional de Protección Animal, dependiente de un Ministerio de la Naturaleza y los Derechos de los Animales. Ese servicio, con un patrimonio, con una sede del servicio en cada región del país, si son varios estados en cada estado, con un jefe, en fin, con una puerta donde podamos ir a golpear para que nos respondan si tenemos una pregunta, si queremos hacer una denuncia. Y aquí voy a contestar la pregunta que los no animalistas probablemente se van a estar haciendo. ¿Y qué hago si es que el perro se va al cerro y se come las vacas? ¿Cierto? ¿Qué pasa con los famosos perros asilvestrados? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Por qué los perros y los gatos sí? ¿Por qué las vacas no? Bueno, cuando tenemos un servicio nacional, unificamos criterios respecto a todos los animales y se logra ver la situación en perspectiva. Si tenemos un servicio público que se encarga de los perros, otro de los gatos, otro de los leones, otro de la fauna exótica o silvestre, no vamos a llegar a consensos que signifiquen ecosistemas en armonía. Y finalmente un servicio nacional puede sentar en la mesa a todos los especialistas y tomar decisiones. Bueno, infinitamente agradecida por la posibilidad de compartir con ustedes la experiencia en cuestiones de derecho animal. Hay mucho que hablar, mucho que compartir, mucho que entender y que estudiar para quienes les interesa el tema. Hay muchas áreas específicas del derecho animal que merecen ser desarrolladas. Cada país de Latinoamérica es un mundo en ese sentido. Yo quisiera que en algún momento todos pudiéramos, digamos, conocernos más, oír nuestras experiencias y compartir anhelos en este sentido. El sueño de Bolívar
y creo que California Western de alguna manera lo hace efectivo. El sueño de Bolívar era unificar Latinoamérica. Y yo siento que unificarla también pasa por los animales tal como él también los amaba. Pienso que sería muy lindo en algún momento poder estar hablando de una legislación o de un organismo público técnico de trabajo de derecho animal o un tratado internacional latinoamericano de derecho animal. Es un sueño que quisiera cumplir y aquí desde Chile los abrazo y les agradezco por estar aquí escuchando sobre derechos animales en Latinoamérica. El abrazo es de regreso, por supuesto, es mutuo. Muchísimas gracias una vez más, Celeste, por compartir tu trabajo y todo lo que tú haces por Chile. Y bueno, en nombre de los animales chilenos, muchas gracias. Un abrazo hasta allá. El siguiente ponente de esta tarde nos saluda desde la Ciudad de México, así que le abrimos el micrófono al abogado Arturo Berlanga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias pues de estar con ustedes. Un saludo a todas las personas que nos están viendo en toda América Latina. La verdad, muy agradecido de esta invitación, Rubí. Muy contento de compartir con mis compañeras que admiro muchísimo, a Celeste y a Lorena, que las he venido siguiendo desde hace mucho tiempo atrás y que siempre es una maravilla escucharlas de verdad, y uno siempre aprende con ellas. Y bueno, pues que tengo el reto muy grande de compartir este espacio con ellas dos. Entonces, pues bueno, les voy a platicar a todos los que nos acompañan qué está pasando acá en México, cómo está, digamos, el mapa normativo. Y yo siempre, desde que estudié la carrera de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM, siempre me permeó mucho en las carreras de teoría del derecho, filosofía del derecho, el realismo jurídico, ¿no? Siempre me decreto que además por una propia personalidad ya que tengo, soy muy afín a esa corriente en la que es una ley que no se aplica, es una ley muerta, ¿no? Soy muy pragmático, me gusta ese realismo y el análisis como método. Y de ahí hemos nosotros, voy a, creo que mi compañera Celeste dio un preámbulo muy amplio, muy grande de todo este tema de derecho animal, y voy a empezar sobre cómo estamos aquí en México y cómo se ha venido dando. Coincido con Celeste, hace unos días platicaba con ella, que sí, que se ha venido de abajo hacia arriba en este tema de derechos de los animales, ¿no? Básicamente, de manera, lo comentábamos, que a raíz de la Cumbre de la Tierra en 1993, cuando se empieza ya ese interés de colocar en la agenda pública los temas del medio ambiente, la biodiversidad, pues los animales, empezando ahí por la fauna silvestre, fueron en paquete con estos temas, ¿no? Y empezaron a hacerse legislaciones en cada país, se empezaron a celebrar acuerdos internacionales, todo esto bajo el tema del derecho ambiental, del tema de biodiversidad, y ahí fue donde empezó, en el caso de México, a tener una presencia los animales en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Ya había una Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Pesca, y bueno, siempre al lado una Ley Federal de Sanidad Animal, que bueno, una ley enfocada en regular básicamente la actividad en los animales de consumo, ¿no? En esa explotación de animales, ¿no? Con el paso del tiempo en la sociedad, que ahí es donde el derecho empieza a responder a las denuncias sociales o a las reacciones que va teniendo la gente, empieza a haber una condena del maltrato animal, ¿no? Empieza a haber una situación en que las personas condenan que se maltrate un perro, se maltrate un gato. Entonces empiezan a avanzar las legislaciones estatales en México, que tenemos una composición para todos nuestros amigos de América Latina, es un régimen, una república representativa democrática federal, ¿no? Que tenemos, se compone de 32 entidades en el país, ¿no? Cada entidad o cada estado
tiene su propia legislación, su propia constitución y sus propias leyes estatales. Bueno, entonces empezaron los estados en sus códigos penales a tipificar el delito de maltrato animal, al grado que hoy por hoy tenemos de 32 entidades, en 29 estados de la República se tipifica el maltrato animal, ¿no? La excepción son Tabasco, Tlaxcala y Chiapas. Y los legisladores empezaron con sanciones muy, muy bajas, empezaban con unas penalidades de 3 meses a 1 año de prisión. Y desgraciadamente, cosa que ha sucedido, los legisladores, no sé, quizá pasa en muchos de los otros países en América Latina o quizá en todo el mundo, los políticos siempre cuando quieren un segmento de votos, empiezan a encontrar muy redituable el tema de hay que elevar las penas del maltrato animal porque hay una gran cantidad de personas que lo demandan y entonces vamos a subir las penas. Y entonces empiezan a subir las penas en los códigos penales. Así avanzamos después en materia de derecho administrativo a establecer leyes estatales de protección o de bienestar animal, de las cuales hoy también 29 estados de la República cuentan con una ley estatal, ya sea de protección y bienestar animal, que ojo, no, los 3 estados que no tipifican el delito de maltrato animal en sus códigos penales, sí tienen una ley estatal, una ley administrativa al respecto. Y solamente la Ciudad de México, hace apenas unos años, fue que se cambia todo el régimen y todo el orden político de la Ciudad de México, que anteriormente era un departamento administrativo que dependía del gobierno federal, con un ánimo de dotarlo de una autonomía jurídico-política. Se crea la Constitución, se crea el primer poder constituyente de la Ciudad de México, y se crea la Constitución de la Ciudad de México. Y ahí es en esa primera Constitución donde se contemplan ya de una manera muy, muy bella, yo podría decir, en el texto y en la redacción sobre los derechos de los animales. Podemos encontrar ahí que se habla de que es un deber ético y una obligación jurídica de todas las personas respetar a los animales. A los animales ya se les considera seres sintientes en esta Constitución. Pero es interesante porque hablamos de que muchos, los que son abogados, en su mayoría, pues recordamos a Kelsen, esa pirámide normativa, de la jerarquía de normas, donde tenemos en la parte de arriba la Constitución y después vendrían las leyes, los acuerdos internacionales, leyes federales, estatales. Bueno, en la Ciudad de México, como norma máxima, tenemos pues la Constitución de la Ciudad de México, donde le reconoce estos derechos como seres sintientes a los animales y este deber ético y obligación jurídica de todos los habitantes de la ciudad y de las autoridades de gobierno de respetar estos derechos, ¿no? De evitarles el maltrato. A su vez, tenemos posteriormente una ley de protección a los animales en la Ciudad de México, donde también en la primera parte, en su primer artículo, menciona que todos los animales que son objetos de la protección de esta ley deben de procurarse tener un trato digno y respetuoso y evitar cualquier sufrimiento, maltrato, lesión o que provoque dolor, ¿no?, a los animales. Sin embargo, aquí empezamos con un tema que yo le llamo la disonancia normativa, que es lo que al menos está pasando en México, de lo que yo en otros foros llamo que estamos creando un Frankenstein jurídico en materia de derechos de los animales. Porque cada ley estatal define lo que creen, entienden ellos sobre trato digno y respetuoso, tipifican en sus códigos penales el delito de maltrato animal, y sin embargo en la Ciudad de México viene una particularidad. Si tomamos que la Constitución considera a los animales como seres sintientes, establece ya un deber ético y una obligación jurídica respetarlos, protegerlos y evitarles dolor, lesión, sufrimiento. Tenemos una ley a nivel de materia administrativa que dice exactamente lo mismo. Pero tenemos al mismo tiempo una ley, que es la ley para la celebración de espectáculos públicos, donde todos estos principios, toda esta poesía jurídica
que se ha establecido en la Constitución y se ha establecido en la Ley de Protección de Animales, tiene una tremenda excepción: la tauromaquia, los eventos taurinos y las peleas de gallos. Y esta disonancia normativa la encontramos prácticamente en todos los estados de la República Mexicana, incluso en muchos estados del país donde los propios códigos penales tipifican el maltrato animal y mencionan toda una serie de estos son los actos de crueldad y se castigará con tantas penas a quien todavía grave y difunda en redes sociales un acto de crueldad animal, de maltrato. Sin embargo, quedan exceptuadas de las penas los eventos taurinos. Y aquí es donde nos preguntamos, bueno, pues entonces, cuando hablamos de que se le reconoce la norma a todos los animales como seres sintientes, cuando hablamos de tener un deber ético y una obligación jurídica de respetarles la vida, de evitarles dolor, sufrimiento, hablamos de un trato digno y respetuoso, hablamos de bienestar animal, cuando entramos a las arenas de los eventos taurinos o las peleas de gallos, pareciera que los toros, pareciera que los gallos no tienen esos derechos, no son animales, ¿no? En todos los delitos, en todos los códigos penales, en estos 29, se tipifica las peleas de perros. Está prohibido las peleas de perros, pero las peleas de gallos no están prohibidas. ¿Cuál es la diferencia entre un perro y entre un gallo? No lo sé. Según yo, ninguna. Los dos son animales sintientes, pero tenemos estas excepciones. Y entonces nos hemos volcado a que en México, como seguramente en muchos de los países, todas las organizaciones animalistas que buscan una abolición de la tauromaquia, abolición de las peleas de gallos o un sinfín que se prohíban los delfinarios, etcétera, bueno, se topan o nos topamos con pared cuando se quiere legislar o se quiere prohibir precisamente estos espectáculos públicos, ¿no? Nos topamos con pared, ¿no? No los autorizan. El caso reciente fue en la ciudad de Puebla. Un grupo de organizaciones animalistas solicitaron, hicieron una consulta en el cabildo de la ciudad. Se votó en una primera comisión un proyecto para prohibir las corridas de toros, la fiesta taurina en la ciudad de Puebla. Avanzó y al final en la votación de todo el cabildo no prosperó y no avanzó, y se sigue permitiendo las corridas de toro. Entonces, entramos en esta parte de disonancia en que estamos legislando derechos de los animales. Se prohíben los circos en México en el 2015, se reforma la Ley General de Vida Silvestre y en un artículo donde nada más estipula, se prohíben los animales en los circos, pero no hace una aclaración si es en todos los espectáculos silvestres. Entonces, no hay, y una parte de lo que Celeste, mi compañera, decía, un punto muy importante, no tenemos hoy un criterio uniforme. Cada estado está avanzando en su propia legislación, está avanzando en materia penal, en materia administrativa, pero nos falta hoy por hoy a nivel constitucional un criterio que nos defina. Es más, hoy por hoy en México no tenemos todavía una ley general de bienestar animal. Hoy por hoy tenemos solamente una iniciativa en el Congreso de la Unión que la volvieron a presentar dos legisladores que la habían presentado ya hace 2 años, pero que fue una iniciativa impulsada claramente pues por el sector ganadero, cabe decirlo, y lo dicen abiertamente, por la Federación de Veterinarios. Y entonces en esta ley quisieron englobar todo. Vamos a meter animales de granja, vamos a meter animales de laboratorio, vamos a meter animales en los espectáculos. O sea, vamos a meter todos los animales, fauna silvestre, etcétera, en una sola ley. Y después en estas iniciativas, a tanta laguna jurídica, entonces el legislador, con un error de técnica legislativa, empieza a remitir a las normas oficiales. Entonces, pareciera que después todo lo que no se puede regular en una ley se deja al criterio de las normas oficiales mexicanas, que ahí ya
prácticamente las emite la autoridad, el Poder Ejecutivo, la autoridad administrativa, y entonces ante tanta laguna legal, ante tanto vacío en esta iniciativa de ley, se pretende normar a través de estas normas que debieran de ser carácter técnico, pero no lo son. Entonces, una ese es un panorama, este es un mapa general en México que se ha avanzado evidentemente a nivel de legislación civil, como decía mi compañera Celeste. Bueno, yo siempre he dicho que es la columna del especismo. Acá en nuestro Código Civil Federal, tal cual se le considera a los animales como bienes inmuebles o bienes muebles, ¿no? Incluso se les menciona como bestia de carga, con esas palabras, y animales de tiro. Y eso pasa lo mismo en los códigos, en los 32 códigos civiles de los estados. Los animales están considerados como objetos y cosas. Y bueno, para solamente terminar con esto último, no solamente queda en esta disonancia normativa, sino también tendríamos que ver el actuar de estas leyes que pasa en el Poder Judicial. Muy breve terminaré comentándoles qué es lo que pasa y a qué nos enfrentamos. Les voy a poner un ejemplo en el cual sucedió acá en México, y hablando del tráfico de especies que decía Celeste, que es la segunda actividad criminal más grande y más importante. Bueno, detienen a un ciudadano chino en Cancún con 80 vejigas natatorias de peces, de mamíferos marinos, con totoaba, y lo detienen. Va al Ministerio Público, va a la Fiscalía, lo vinculan a proceso, el ciudadano chino termina en prisión, sujeto a su proceso. Estamos hablando que evidentemente había pruebas de un tráfico de especies con comercio internacional en el aeropuerto para trasladarlos a China, y el juez lo liberó. ¿Cuál fue el argumento o la razón que el juez dio para liberar a este ciudadano chino? Es que es muy exagerado sentenciar a una persona en prisión. Ojo, cuando la Ley Federal contra Delincuencia Organizada y en el Código Penal establece sanciones incluso hasta de 16 años de prisión. Pero el juez dijo, no, es que a ver, son animales. Es muy drástico encerrar a una persona, son animales. Y entonces eso nos da que cuando tenemos leyes y todo un marco normativo, tenemos que en la Ciudad de México, por citarles este ejemplo y con esto cierro, de 270 denuncias de maltrato animal que se recibieron en la Fiscalía, solamente se abrieron 84 carpetas de investigación de ese delito, hablando de la segunda ciudad más poblada del mundo. Y solamente 16 casos llegaron a los juzgados, y solamente en un año se dictaron 3 sentencias por el delito de maltrato animal. Entonces, con esto cierro en que estamos avanzando mucho en la legislación, estamos avanzando mucho en reconocer los derechos de los animales, pero creo que como abogados, litigantes del derecho, tendremos que empezar que los derechos que tenemos hoy por hoy consagrados hacia los animales, que realmente se estén cumpliendo, que las autoridades capaciten a las fiscalías, que se capaciten el Poder Judicial, que se destinen recursos precisamente a las leyes. Podría enumerarles muchísimos ejemplos en que es muy romántico lo que se plasma en la ley, pero en la realidad, a la hora de aterrizarlo, los animales realmente no están teniendo ningún cambio sobre los derechos adquiridos en un pedazo de papel. Con esto cierro con mi participación, y bueno, pues muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Ha sido un gusto escucharte. Les recuerdo a toda nuestra audiencia que pueden hacer sus comentarios y sus preguntas en el chat. Leo muchos comentarios muy interesantes. Muchas gracias a todos los que están haciendo ese tipo de comentarios, que por supuesto seguro los ponentes ahora lo leerán, pero los invito entonces a hacer preguntas en caso de que ustedes estén interesados en algo específicamente de lo que han comentado los ponentes o en algo adicional. Y pasamos dentro de la charla a nuestra última ponente. Muchísimas gracias y bonita noche hasta Argentina. Lorena, el micrófono es todo tuyo. Genial, muchas gracias Ruby, muchas gracias también Celeste.
Arturo, y a todas las personas que se sumaron a esta charla. Para nosotros es muy, pero muy importante dar a conocer el tema, o instalarlo más, ¿no? Porque ya es un tema que creo que venimos hablando desde hace mucho, pero necesitamos reforzar cada vez más los seguidores de la causa y que se entienda el tema, y se entienda el tema también desde el derecho, ¿no? Y su importancia. Pregunto primero si se escucha bien, porque vi que habían algunos mensajes que decían que no se escuchaba muy bien. Si se me está escuchando, si no, hacer un poco más el micrófono. Perfecto, gracias, Juli. Bien. Bueno, yo les voy a compartir unas diapositivas. Trataré de ser breve porque sé que estamos un poco pasados de tiempo, pero vamos a arrancar. A ver, un segundo, creo que tengo los permisos, ¿no? A ver. Un segundito. Bien. Bien, genial, acá estamos. Bueno, vamos a tocar algunos de los temas que ya hablaron mis colegas, ponentes, en esta ocasión, reforzando algunos conceptos también, al menos desde mi visión, y viendo en particular la consideración jurídica de los demás animales en Argentina, ¿no? Para abordar algunas cuestiones de carácter normativo. En ese sentido, y soy una pesada en traer siempre esta diapositiva, pero para mí es muy importante que se tenga en cuenta, ¿no? Cómo esta problemática, cuando hablamos del fundamento del derecho animal, se basa justamente en la concepción del otro, ¿no? Esa otredad de la que habla también Derrida y demás, ¿no? En el concepto del otro constitutivo, de la alteridad y demás, considerando a otro como algo que resulta ajeno, alguien que resulta opuesto a nuestra identidad, ¿no? Y que no forma parte de algo. De esta manera nos vamos a dar cuenta siempre que el estudio de la igualdad de los derechos de los demás animales no difiere justamente del estudio de la igualdad de los derechos de otros colectivos que han sido vulnerados sus derechos a lo largo de la historia, ¿no? A través de sus diferencias raciales, culturales, de género, sexuales, religiosas y demás, que han sido oprimidos y sometidos también por la sociedad y por una desprotección legal que poco a poco se ha ido insertando en un proceso de inclusión continua en nuestros ordenamientos y en nuestra esfera moral. Es pero muy importante comprender esto, que muchos colectivos humanos y no humanos siguen siendo hoy relegados a esa misma alteridad, no esa concepción del otro, por las características que los hacen diferentes. Esto es lo que decía un poco Celeste. No vamos a hablar de por qué hablamos de animales no humanos. Para mí es también importante destacar esto. Cuando hablamos de los demás animales, ¿por qué traemos el término de los animales no humanos? Justamente porque los seres humanos también somos animales y no debemos olvidarnos de que lo somos. Por ahí traemos este concepto mucho para justamente hacer que se deconstruyan algunas cuestiones a las que estamos acostumbrados también desde el derecho, ¿no? Esto de decir, bueno, son los animales y nosotros somos los humanos con una visión antropocéntrica que nos ubica en un estatus superior, cuando no lo es. De ese modo, pasado también lo que han dicho nuestros colegas, Celeste y Arturo, ¿no? En la sintiencia y en otras cuestiones que debemos considerar también desde otros aspectos también jurídicos. Vemos que la conciencia, hoy en día, perdón si estoy yendo muy rápido, parece que estamos cortos de tiempo, y estas cuestiones ya las han abordado brevemente, por lo cual no quiero profundizar demasiado, pero bueno, entre esta diferencia que históricamente se hacía entre los demás animales con los animales humanos, era justamente qué pasaba con la conciencia, ¿no? Si el humano, desde distintos aspectos, ¿no? Teológicos, desde el derecho y demás, era el único poseedor de esa conciencia que los hacía de algún modo superior. ¿No? Vemos que la excusa de la conciencia que se ha utilizado para relegar los derechos de los demás animales, hoy en día este mito ha sido derrumbado por suerte por la ciencia, no solamente por la Declaración de Cambridge, sino por diferentes estudios. Por suerte la Declaración de Cambridge que nombraba Celeste ha marcado un hito muy importante, ¿no? Esta declaración firmada por distintos neurocientíficos desde el año 2012, que justamente declara que, como lo pongo en la diapositiva, las evidencias convergentes indican que los animales no humanos tienen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia, junto con la capacidad de exhibir conductas intencionales
Consecuentemente, el grueso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la conciencia. Los animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos, y pájaros, y otras muchas criaturas, incluyendo a los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos, ¿no? Vemos que la conciencia no es una excusa para no asignar derechos, o para, mejor dicho, para no reconocer derechos a los demás animales que ya tienen desde el momento que viven y sienten, ¿no? De esta sintiencia no se habló en ningún momento, cuando nombramos anteriormente el tema de la conciencia, pero viene a jugar un rol fundamental, como decía Celeste, como prerequisito para reconocer esos intereses que dé lugar a la base fundamental para la igualdad, ¿no? Este interés es fundamental para que los demás animales sean considerados moralmente y tomado como punto de rechazo al especismo, ¿no? Este especismo, que como bien dijeron, es la falsa creencia de superioridad de la especie humana sobre todas las demás, ¿no? Inclusive entre sus pares, pero en este caso sobre los demás animales, ¿no? Se materializa justamente en esta posición de dominación absoluta sobre los animales no humanos, así como la institucionalización y de la violencia, ¿no? Y el maltrato hacia ellos, que vemos que es aceptado culturalmente como algo común, ¿no? El maltrato, el abandono, la crueldad, forma parte del estatus de superioridad desde una visión antropocéntrica, ¿no? Hacia el trato sobre los demás animales. El concepto de especismo, bueno, esto no lo vamos a ver, lo ha desarrollado Richard Ryder en su momento, no lo ha desarrollado, lo ha nombrado inicialmente, seguido por Peter Singer, y hay otras definiciones posteriores, como las de Oscar Horta, que todos apuntan obviamente a este estatus de superioridad y a la discriminación de especies que realiza el ser humano. Y que tiene estas similitudes con el racismo y el sexismo. Bien, entonces el especismo es: respetamos a algunos, explotamos a otros. Amamos a los perros, odiamos a las ratas, comemos a los cerdos, ¿no? Esta distinción es muy importante comprenderla, porque de esto surge justamente esta diferencia, que ¿quién la pone? El ser humano. Como bien decía Arturo, que es cómo saber qué excusa tenemos para asignar derechos a uno y quitárselos a otros. ¿Por qué? Si todos poseen esa sintiencia. Bien. Ahora, como dijimos, el límite, en este sentido, para el reconocimiento de los derechos es justamente esa sintiencia, ¿no? Como la capacidad de sufrir o gozar, que es la que va a crear esos intereses y el que va a exigir la consideración de los animales no humanos como sujetos de derecho. Aspectos jurídicos fundamentales. Tenemos que deconstruir muchas cuestiones que me parece que estamos acostumbrados todos, que tenemos nuestras mochilas que han dejado la cultura, la educación y demás, y justamente superar esta visión, ¿no? Que nos posiciona en el centro de en la pirámide del resto de las especies. En este sentido, desde el derecho, tenemos que entender que el bien jurídico protegido del derecho animal será el derecho realmente esos derechos fundamentales que tienen los demás animales, ¿no? La vida, la libertad, la dignidad, todos esos derechos fundamentales que van mucho más allá de la especie. Ahora, el concepto de persona como sujeto de derecho puede ser extensible a otras especies. Esto lo estuvimos viendo también. Claro que sí. Entendemos que en este sentido, voy a resumir un poco lo que tenía en otras diapositivas, en este sentido entendemos que, como Hans Kelsen afirmó en su momento, el objeto de la ciencia jurídica no es el hombre, sino la persona, ¿no? Entonces, en este sentido, no tiene nada que ver con la humanidad asignar justamente esta categoría de personas que entendemos que es una ficción jurídica, ¿no? Una ficción jurídica que se asigna a entes a los cuales el ordenamiento jurídico le confiere ciertas aptitudes para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿no? No tiene nada que ver con la humanidad, por eso existen también personas jurídicas. En nuestro Código Civil y Comercial en Argentina, el Código Derogado, en su artículo 30 hablaba también de personas de existencia visible, personas de existencia ideal, y esto pasa en todos los códigos, ¿no? De reconocer esa persona jurídica que
tenemos que tener en cuenta no tiene nada que ver con la humanidad. Una sociedad no tiene rasgos de humanidad, y el término persona en sí mismo no es un impedimento para asignárselo como categoría de reconocimiento de derechos a un animal no humano. La capacidad tampoco, porque bien sabemos que hay las personas humanas que tienen ciertas capacidades diferentes y no tienen justamente la capacidad de hecho, de ejercicio, pero sí tienen derechos. No pueden contraer obligaciones, pero claro que sí tienen derechos, por lo cual no sería una excusa tampoco dentro del derecho para hablar de la asignación justamente de estos derechos reconocidos, más allá de esas obligaciones que no pueden contraer. Ahora vamos al marco normativo específico en Argentina. Ya vimos entonces la consideración del otro, la similitud con el sexismo, el racismo, ¿no?, que tiene el especismo, que la base de este reconocimiento de derechos será la sintiencia, ¿no? Y ahora abordaremos brevemente el marco normativo que tenemos en Argentina con respecto al derecho de los demás animales. Tenemos inicialmente en el año 1891 la ley 2786, y vemos cómo incipientemente ya se estaba pensando, ¿no?, en el derecho de los demás animales, más allá de que no se había desarrollado en extenso, como bien decía Rosy de la Torre, que leí por ahí, que ya en algunos ordenamientos incipientemente se estaba tratando, ¿no? En este caso no a nivel constitucional, sino una ley nacional que hacía punibles a los actos de maltrato ejercitados hacia los animales, sin mayor profundidad, era muy corta, muy escueta, pero ya vemos el primer indicio de protección animal. Luego de esta ley, tenemos la 14346, que es la vigente actualmente de protección animal en la Argentina, que reconoce, y esto es una de las cuestiones más importantes de esta ley, a los animales no humanos como víctimas, ¿no? Incorpora la palabra víctima, y eso es muy, pero muy importante, porque nosotros estamos hablando del estatus de propiedad que tenemos en nuestros diferentes códigos. En Argentina, ahora lo voy a mostrar brevemente, también el Código Civil y Comercial considera a los animales como cosas semovientes, con el código derogado, el actual simplemente cosas, ¿no? Ese estatus de propiedad que se trata de sacar, que estamos tratando de sacar todos los que trabajamos en la causa, vemos que en esta ley, ¿no?, del año 54, termina poniendo en jaque al ordenamiento civil, ¿no?, porque está hablando de víctima. ¿Qué es una víctima? ¿Un objeto? No. Una víctima es un sujeto. Entonces, para la ley penal, en este caso, para esta en particular, el tratamiento que se le va a dar es de sujeto de derecho, que obviamente no es algo muy simple, y no es que se llega con quienes litigamos en este tipo de causas, que nos ha sido fácil el planteo de víctima, ¿no?, del animal no humano ante la justicia. Ha habido grandes avances a nivel jurisprudencial, el caso de la orangutana Sandra, que se la ha reconocido como persona no humana, que esto es muy importante. El caso de la chimpancé Cecilia, con el habeas corpus, bueno, el caso del chocolate, Tobales, hay muchísimos casos que se han ido tratando y se ha replicado estas sentencias, ¿no?, a nivel jurisprudencial, y que han allanado de alguna manera el camino, que continúa siendo muy difícil desde la litigación también, ¿no? En esta ley en particular tiene estos pocos artículos, y reconoce a los actos de maltrato, actos de crueldad, ¿no?, los diferencia entre algunos tantos, y tenemos nosotros nuestro comodín en este tipo de causas, que se encuentra en el artículo 3, inciso 7, y habla de causarle sufrimientos innecesarios a los demás animales. ¿No? En esta ley entendemos que el sujeto activo será quien realice estos actos de maltrato y crueldad, que también, yo difiero un poco en el término, porque estamos hablando de maltrato, no, de violencia, ¿no? Debería ser esto. El delito en Argentina es de maltrato y crueldad animal, pero estamos hablando de violencia, y la violencia, si hablamos en términos antiespecistas, es una sola, por lo cual es la violencia hacia el otro, ¿no? El sujeto pasivo será justamente el animal no humano. En la ley se prevén, en esta ley que estoy explicando, delitos dolosos,
el bien jurídico protegido, si bien se habla de un bien jurídico pluriofensivo, hay que tener en cuenta siempre esto, no desviarnos al sentimiento de piedad o algo por el estilo que tiene que ver los sentimientos humanitarios, porque no tiene nada que ver con el bien jurídico protegido del derecho animal, porque ese bien protegido va a ser la integridad psicofísica del animal no humano y sus propios derechos fundamentales. No tiene nada que ver, no tenemos que tratar desde el derecho de cambiar ese bien jurídico protegido por algo que tenga que ver con los seres humanos, porque no es así. Estaríamos cayendo en la misma visión antropocéntrica que tratamos de abandonar. Prevé tipos penales abiertos, la ley, por lo cual en algún sentido nos juega a favor y otros en contra, no tiene una escasa técnica legislativa, una técnica legislativa defectuosa, pero bueno, nos ha permitido avanzar a lo largo de estos años en la litigación, ¿no? Luego el Código Penal sigue tratando a los animales en otros artículos como cosas, ¿no? Reconoce el derecho de propiedad vulnerado en algunas cuestiones, salvo en esta ley. A nivel constitucional, voy a tratar de apurarme, no habla en general, en particular, perdón, sobre los animales no humanos como seres sintientes, sino da una protección general. Por medio del artículo 41 habla de la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Nosotros lo único que tenemos actualmente para recurrir a la Constitución como parte de nuestros fundamentos jurídicos es la protección a la biodiversidad, ¿no? A través de la reforma del año 94, los derechos implícitos, que son derechos que también se reconocen, aunque no estén expresamente conferidos, y el artículo 33, y a través de herramientas como el amparo, el habeas corpus y demás del artículo 43. Aquí es muy importante destacar que el medio ambiente, más allá de lo que dice este artículo y que nosotros citamos muchas veces, hay una gran diferencia, ¿no? Una cosa es el medio ambiente, la protección del medio ambiente, y otra cosa es la protección de los animales no humanos, ¿no? El medio ambiente va a ser el mismo medio ambiente para ellos que para nosotros, los seres humanos, pero se diferencia en este sentido de que los animales no humanos son sujetos, más allá de que hablaremos también, no en esta ocasión, pero obviamente se habla de reconocer los derechos a la naturaleza como sujetos, ¿no? De los ríos y demás. Estoy quedándome corta de tiempo, voy a correr. Bien, hay un montón de otras normas en este país, pero básicamente la principal es la que ya nombré. Tenemos también, esto lo digo brevemente, la ley 27330 del 2016 sobre carreras de perros, la prohibición. En el caso de la 14346 prevé una sanción de 15 días a 1 año, fíjense, bajísima la escala penal. Y en el caso de carreras de perros tenemos prisión de 3 meses a 4 años. ¿No? Después tenemos otro tipo de normativas de conservación de fauna, conservación de la fauna silvestres, las CITES y demás. La Declaración de Toulon la quiero nombrar también porque es muy importante, si bien es meramente declarativa, nosotros la usamos también en nuestras sentencias, sentencias no, de nuestros fundamentos jurídicos, perdón, la Declaración Universal de los Derechos del Animal, aunque es de dudosa procedencia, muchos la han aplicado. De hecho, en Argentina, lo cuento también porque es interesante, muchas provincias las reconocen por medio de una ley. Hay varias provincias, al menos 4, que la reconocen a la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que, según mi entender, es de tinte bienestarista, pero bueno, algunos artículos son utilizados. La Declaración de Toulon es sumamente importante porque habla justamente de el reconocimiento de esa personalidad jurídica que tanto estamos buscando. Bueno, rápidamente la propuesta, para terminar, no la propuesta, sino cuestiones que hacen este cambio de paradigma, que es necesario, ¿no? Sobre el reconocimiento de los derechos de los demás animales. Hemos visto que hay cambios desde el derecho, organismos que se ocupan, ¿no? de esta protección, la jurisprudencia que se ha sentado gradualmente y que necesitamos que cada vez sea más, que refleje este reconocimiento, ONGs que luchan por los derechos de los demás animales. En el caso de Argentina, en particular, hay fiscalías especializadas, no hay muchas, pero hay un incremento
el tema de las leyes es bastante complejo, ¿no? Porque se necesitan más leyes que protejan a los demás animales, pero que no sean traducidas como una regulación del maltrato, sino como un reconocimiento de derechos, ¿no? Eso es muy importante. Los cambios en la educación, hay un montón hoy en día, en universidades que dictan distintas materias en relación al derecho animal, capacitaciones que se realizan a funcionarios públicos, como iniciativa muchas veces de abogados y abogadas litigantes, que estamos en estas causas. Se deben abordar políticas públicas, ¿no? Se realizan actualmente también encuentros nacionales e internacionales y charlas como estas que van de a poco haciendo que la gente tome conciencia, ¿no? Se necesitan muchísimos más litigantes en la defensa de los derechos vulnerados de los demás animales, porque somos muy pocos. Realmente hay muchos académicos, hay muchas personas que dan también como nosotros charlas, que nos ocupamos de muchas funciones a la vez dentro de la causa, pero necesitamos mucha gente también que en el momento que sean vulnerados esos derechos salgan a luchar por ellos, ¿no? Y para esto necesitamos saber, y por eso es importante también la educación en este sentido. Cambios en el lenguaje, como decía Celeste, es fundamental para este cambio de paradigma y que se refleje en cambio de las culturas, pero sobre todo necesitamos un cambio en la sociedad. Acá brevemente muestro algunas de los lugares donde se realizan no cursos, en este caso con materias de derecho animal, el doctor González Pérez Peisic, la doctora Silvina Peseta, la doctora María Trevisache en la UBA, ¿no? Yo tengo a cargo una diplomatura de derecho animal también. Hay otras también materias en otras universidades, a nivel bibliografía se ha ido avanzando también, ¿no? Cómo se enfocan ya también desde el derecho penal, estas cuestiones que antes era impensado, encuentros internacionales que se han realizado, en este caso también presento el Observatorio de Derecho Animal, donde tiene muchísimas conferencias de gente que se involucra, ¿no? Profesionales en la causa. A nivel conciencia tenemos hoy, según las estadísticas de la Unión Vegana Argentina, un 12% de la población que es vegana, y en cuanto a avances legislativos, esto ya lo nombré, tenemos que siempre seguir, al menos a mi entender y por mi visión, un norte abolicionista, ¿no? Nunca permitir la regulación del maltrato, porque eso sería una involución, y siguiendo siempre los distintos principios de progresividad, congruencia, prevención, etcétera, reflejado en la educación, elaboración de leyes, políticas públicas, política criminal y en la justicia. Bien, 5 segundos y termino. Por último, esto siempre llamo a la reflexión y que hablemos en general como parte de este cambio de paradigma, ¿no? Que podemos hacer todos, seamos abogados, abogadas, litigantes o no, ¿no? Desde la sociedad misma, entender que no somos dueños de los demás animales, que no hay tenencias ni tenedores, que somos cuidadores y hay cuidados responsables, que los animales no humanos no son cosas, que no son de ni para, no los tenemos para vestir, ni para comer, ni para divertirnos, ni para experimentar, ¿no? Que son seres sintientes y tienen que ser reconocidos estos derechos que ya tienen, ¿no? Y que el lenguaje crea realidad y esa acción, lo que una persona dice y hace, puede establecer una diferencia no solo para su actividad, sino para su vida y la vida de los demás. La realidad no siempre precede al lenguaje, también precede a la realidad. Muchas gracias y perdón, me excedí con el tiempo. Tranquila, no, creo que ha sido un placer escucharte. La verdad es que fue un deleite y hablo por los tres. El escuchar estas ponencias creo que nos pone de frente a una realidad que no muchos estamos conscientes y creo que es un tema sumamente importante y al menos les prometo que el día de hoy no voy a cenar ningún animal. Eso ya queda... y justo recordaba a Celeste porque en una conversación le decía, es que yo no me veo siendo vegana, es muy complicado para mí y me decía, empieza con solo un día. Con solo un día que tú no comas animal, con eso es más que suficiente. Y de verdad que eso lo recuerdo y procuro hacerlo. Así que qué bueno que están ustedes utilizando este foro o este medio para llevar el mensaje de tantas cosas tan importantes que hay que hacer en este mundo y
por supuesto, por quienes no tienen la voz para ellos mismos defenderse. Así que gracias a ustedes tres. Hay muchas preguntas por ahí muy interesantes. Invito a los ponentes a que revisen las preguntas. Voy a empezar con alguna para que podamos ir yendo de manera fluida y que ustedes posiblemente en una intervención respondan a varios incluso comentarios bastante buenos que están ahí mismo en el chat. Entonces voy a empezar con una de las preguntas. Para Celeste. Celeste, Antonio nos hace la pregunta, dice, en el caso de la propuesta constitucional en Chile, esta que propones, ¿no se pensó incluir acciones procesales específicas referidas a animales no humanos? Muchas gracias, Rubí, y muchas gracias, Antonio, por la pregunta. Mira, en la Constitución, la verdad es que la posibilidad más bien es la de incorporar una defensoría de los derechos de los animales y algún amparo, ¿ya? Porque tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a operar esas acciones procesales. En el derecho ordinario, digamos, bajo la Constitución a nivel de ley, tenemos en derecho penal, tenemos el proceso penal, en que las organizaciones animalistas tienen la posibilidad de querellarse, tienen la legitimidad activa, contesto una pregunta más abajo también, me adelanto, posibilidad de querellarse por delitos de maltrato animal, en contra de cualquier tipo de animales, eso por ley desde el año 2017, o sea, ha ido, como digo bien, un aumento en la posibilidad de acciones, y a nivel constitucional, como decía, creo que lo más importante es amarrar la creación, si bien es cierto, no es una materia de constitución incluir un servicio nacional, lo que yo propongo es crear un ministerio de la naturaleza y los derechos animales. Luego, en ese ministerio, incluir ese Servicio Nacional de Protección Animal. También está como propuesta, puede ser desde ya en la Constitución, crear una Defensoría de los Derechos de los Animales, a fin de que exista alguien en esa defensoría que sea quien accione respecto de, de lo que ocurre en contra de los animales. Sin embargo, nos encontraríamos ahí con un choque entre lo que son las acciones constitucionales y lo que son las acciones, digamos, ordinarias de tribunales de justicia, no de nivel constitucional. Y ahí empezaría el punto de, ¿nos vamos por una denuncia por maltrato animal o nos vamos por una acción constitucional de amparo respecto de los derechos de un animal? Ahí se va a generar un choque, creo yo. Entonces pienso que lo mejor es dejar establecido el servicio, dejar amarrada también la creación de la Defensoría de los Derechos de los Animales. Algunos aquí han propuesto hacerla con niveles importantes de autonomía, ¿ya? A mí la autonomía me preocupa, porque yo pienso que sería mejor que sea parte del servicio de protección animal, porque así como ciudadanos vamos a poder tener un control sobre ese órgano. Si lo dejamos autónomo vamos a estar a un criterio que desconocemos y no podemos manejar. Y eso es, o sea, creo que el punto es la activación de las acciones constitucionales, esa sería la dificultad, pero para asegurarnos hay que crear una política pública que incluya servicios públicos, y eso del servicio público, y aquí cierro la respuesta, cuando creamos en Chile un servicio público lo hacemos tener presencia física en cada región del país, ¿ya? Si dejamos la acción, podemos tener una acción bellísima, si toda dorada, llena de perlas, pero una acción que no se puede ejecutar en cualquier lugar del país, ni que ampare a los animales si es que no hay 3 humanos que hagan algo, poco me sirve. Me sirve más un servicio que esté en Arica, en Punta Arenas, en el sur, en Talca, en Santiago, y que tenga más ojos. A eso voy. Mientras más ojos, más acción. Eso es. Súper, muchísimas gracias. Muchas preguntas, muchos comentarios, agradecimientos, palabras lindas. Una pregunta interesante que Leo dice, ¿cómo se involucra a las demás disciplinas, como por ejemplo la sociología, en estas causas? No sé si Lorena, Arturo, les interese responder a esta pregunta y agregar posiblemente alguna otra respuesta. Bien, Arturo, ¿no? Bueno, sí, voy yo entonces. No, creo que
en este sentido es un poco lo que comentaba en la disertación, ¿no? Tenemos que primero enfocarnos justamente a incluir distintas disciplinas dentro del derecho de los demás animales, porque es sumamente necesario, ¿no? No solamente la sociología, la psicología, otras ramas de derecho del derecho que confluyen también, ¿no? En este sentido, nosotros hablamos muchas veces del derecho penal, pero tenemos que entender que el derecho penal es de última ratio, ¿no? La educación, o sea, hay un montón de otras cuestiones que tienen que ser todas abordadas, pero desde una visión no antropocéntrica, ¿no? Esto es sumamente importante, porque si nosotros hablamos de educación y creamos conciencia, por ejemplo, en los niveles iniciales, ¿no? de que hay algunos animales que deben ser respetados, algunos animales no humanos sí, otros no, caemos en la misma incongruencia que tenemos hoy en día y por la que el derecho penal termina actuando después cuando son vulnerados estos derechos, ¿no? Lo mismo desde las otras disciplinas. Cuando hablamos de la violencia, la psicología y demás, y en otras ramas del derecho específicamente, cuando hablamos del derecho de familia, la familia multiespecie y demás, tenemos que encararlo desde justamente una visión antiespecista, una perspectiva antiespecista. Como hablamos de perspectiva de género hoy en día, me parece que inclusive el término adecuado sería una perspectiva antiespecista, ¿no? En general, que respete al otro en su totalidad, al otro sintiente, ¿no? Entonces esto tiene que ser reflejado en las distintas disciplinas y abordado de esa manera, ¿no? Creo que esto es fundamental, derrumbar de algún modo o trabajar al menos en esto, en la visión antropocéntrica que no debe aplicarse y empezar por esta visión antiespecista en el resto de las disciplinas. Súper, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta, hay muchos comentarios, muchísimas gracias. Arturo, no sé si ya viste la pregunta que está dirigida a ti. Sí, vi una sobre si hay un acuerdo internacional Sí, que haya firmado México en temas de derechos de los animales. A ver, México sí, evidentemente, si hablamos de los animales, sí, tiene firmado el convenio de CITES, ¿no? Sobre el comercio ilegal de especies. Incluso en México, la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la CONABIO, tiene varios acuerdos internacionales firmados, incluso con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Pero vamos, lo que hay a nivel internacional en México, estamos hablando más sobre el tema de fauna silvestre, protección de especies. No hay como tal un acuerdo internacional que hable sobre derechos de los animales. No lo tenemos. Solamente vamos sobre el tema de biodiversidad, fauna silvestre. Eso es lo que hoy por hoy se tiene. Pero también es, aunque tengan, y yo recalco mucho esto, podemos tener acuerdos internacionales, podemos tener muchísima legislación, podemos avanzar en el papel, en el documento, pero yo voy a insistir siempre, tenemos que hacer una revisión si esos derechos, los que hoy tienen los animales, se están cumpliendo. Si realmente las dependencias de gobierno están destinando recursos económicos hacia las dependencias que se encargan de la protección de estos animales y garantizar el bienestar de ellos. Tenemos que vigilar si realmente del lado del Poder Judicial, del lado del juzgador, realmente están sensibilizados y capacitados en esta materia, pero sobre todo sensibilizados con delitos como el tráfico de especies, que el ejemplo que puse, o el de maltrato animal. Podremos seguir nosotros aspirando a tener mejores legislaciones, sacar mejores leyes, pero si no se aplican estas leyes, si no se capacitan a los que deben aplicar estas leyes, si no se destinan recursos económicos a las dependencias que deben de aplicarlas, entonces realmente yo lo voy a seguir diciendo, no se están reflejando los derechos realmente en los animales, ¿sí? O sea, eso quiero ser muy enfático. Aunque firmemos acuerdos internacionales, los tengamos en la Constitución y tengamos muchas leyes, si no se aplican, es letra muerta. Totalmente de acuerdo. Sí. Perdón que interrumpa. No, adelante. Quiero aprovechar y leer un comentario, si puede ser,
para Celeste, porque justamente lo pregunta alguien que es una abogada, colega litigante en Argentina que está muy comprometida con la causa. Entonces, bueno, le quería hacer esta pregunta directamente. Bueno, dice, gracias Ruby. Entonces, ¿solo pueden querellar ONGs en Chile? Para vos, Celeste, sería la pregunta. Muy bueno lo de la Defensoría. Acá en nuestro país, o sea, en Argentina, la Defensoría Civil está representando por primera vez en una causa junto a FADA, ONG, a un chimpancé llamado Toti, que se encuentra cautivo en un zoo, Hualcó, de la provincia de Río Negro. Esa es la pregunta para vos. Si solo las ONGs pueden querellar, y bueno, y te comenta lo del caso Toti. Perdón, Rudy, No, 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 que tomé la atribución, pero quería comentar. adelante, por supuesto. Y esa misma pregunta, bueno, en otras palabras, también está hecha para Arturo, la misma pregunta, así que quien guste primero. A ver, sí, en Chile, mira, desde que existe el delito, como les decía, año 1989, nos querellábamos como los bandidos. Como comedia de película va a contarles las cosas. Nos querellábamos para ver cómo nos iba con la querella. O sea, yo me querellé muchas veces, como señora Celeste, por un delito de maltrato animal del caballo que estaba en la esquina. Y varias veces me acogieron la querella porque no hubo ningún cuestionamiento de los jueces sobre mi legitimidad activa para querellarme sobre un delito contra un animal víctima, animal que no era de mi propiedad ni yo lo tenía bajo mi cuidado. Encontramos jueces que acogieron las querellas, pero en los últimos 10 años nos encontramos también con jueces que empezaron a rechazar las querellas por delito de maltrato animal. Y aquí hago la salvedad. El caso puede empezar por denuncia o por querella. ¿Ya? Lo que sabemos todos aquí, los que somos abogados, es que la querella empuja más la acción, exige actividad del fiscal, insistimos en las diligencias, es un empuje. En cambio, cuando uno solo se la denuncia, es tirar una piedra al viento y vamos a ver dónde cae, un poco lo que decía Arturo, de que partimos con 200 casos y terminamos con 3 condenas, entonces es un juego. Pero cuando uno presenta querella, uno puede forzar la acción, ¿cierto? Y en estos, como les digo, últimos 10 años nos encontramos con jueces que rechazaban algunas querellas porque estimaban que no había legitimidad activa de parte de quien la presentaba. Sean estas personas naturales, porque ojo, las ONG animalistas, las que tienen personalidad jurídica como instituciones, antes tampoco estaban facultadas para presentar querella. En Chile solamente algunas organizaciones reconocidas como públicas pueden presentar querella, ya eso para salvar el punto. Y a raíz de todo esto es que logramos que en el año 2017, como parte de las pocas cosas buenas que tuvo la ley de tenencia responsable de animales de compañía, que no me gusta mucho porque cosifica, pero en fin, cosas buenas que tuvo, es que se incluyó un artículo, aquí lo ven a hacer ríe porque digo, tenencia, por Dios, ¿qué tienes? Si el animal no se tiene, se cuida. Entonces, bueno, en esa ley se incorporó un artículo que dice que las organizaciones con personalidad jurídica vigente de protección animal podrán presentar querellas en los casos de maltrato animal, en cualquier lugar del país, y se entiende que de cualquier animal, pero ya nos encontramos por ahí con un caso de rodeo en que rechazaron una querella porque no era de las que hablaba la ley de tenencia responsable, que hablaba de animales domésticos. Pero después nos encontramos con otro fallo que sí acogió otra querella en caso de rodeo, porque, bueno, cosa de suerte, ahí uno dice los criterios de los jueces no están unificados, y esa es otra labor que tenemos pendiente los abogados en esta área, es intentar unificaciones de jurisprudencia y criterio. Pero eso ocurre a partir de presentar muchos casos, ¿verdad? Uno puede hablar después de ya 5 o 7 fallos que hay un sentido en la jurisprudencia. Entonces sí, a la respuesta. Las ONG pueden presentar querellas de maltrato animal en Chile autorizadas por una ley que es del año 2017. Gracias. Y bueno, la misma pregunta para Arturo entonces. Sí, acá en México lo puede hacer uno como persona o como ONG, no hay esa distinción. Yo he presentado en lo individual como persona denuncias, me he querellado por los delitos de maltrato animal, he denunciado y me he querellado contra dependencias de gobierno y lo he hecho también como organización.
O sea, no hay una diferencia. Ahora, a una pregunta que sean, ¿qué panorama tenemos en México respecto a, que comentaban, a la aplicación de estas leyes, o qué se puede hacer? Pues yo siempre lo que insisto mucho a las personas, presenten sus denuncias. Celeste dijo un gran acierto, hay que querellarse, o sea, hay que activar esos derechos, hay que litigar, hay que solamente hasta que se litigue en el poder, en las fiscalías, en el poder judicial, vamos a poder ir avanzando en ese terreno. Si solamente nos dejamos con esos derechos y no vamos y nos querellamos por el delito de maltrato animal, denunciamos un tráfico ilegal de especie, y nosotros como organizaciones, ahora, si tienen ese interés, nosotros en Anima Naturalis justamente estamos trabajando en hacer todo un atlas, un mapeo realmente si se están cumpliendo las normas o no. Pueden integrarse también ya a nivel individual en cualquier organización, incluso con nosotros. Presentamos ahora y tenemos justamente un caso en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que no está cumpliendo precisamente con la normatividad de la Ley General de Vida Silvestre. Pasado mañana tenemos reunión con la Procuradora Federal de Protección al Ambiente porque no le están destinando recursos y tienen animales desaparecidos que la propia autoridad aseguró o decomisó. Entonces, pues es un labor de ciudadanos, un labor de organizaciones, estar encima exigiendo, así como exigimos nuestros derechos, pues tenemos que presionar de la misma manera. Los animales no pueden ir a una fiscalía, no pueden ir a un tribunal a defender sus derechos. Lo tenemos que hacer nosotros los ciudadanos. Entonces, activemos todos esos mecanismos legales. Es urgente porque solamente así se van a empezar también a formar criterios a nivel Poder Judicial, que es algo que he hablado mucho con Celeste. Muchísimas gracias, Arturo. Yo creo que por cuestión de tiempo le voy a dar la última pregunta a Lorena. Alex, nuestra querida también egresada de maestría, nos hace esta pregunta. ¿Qué criterio o interpretación jurídica ocupan en Argentina para reconocer los derechos a los animales no humanos? Bien, a ver, creo que desde lo jurídico, supongo que se refiere a esto, tenemos que tener en cuenta que, como mencioné antes, tenemos cierta discrepancia en nuestro ordenamiento, ¿no? Desde la parte civil y comercial y la parte penal. Y también dentro de la parte penal, ¿no? Dentro del derecho penal existen estas diferencias, pero en esta ley, en la 14346, que data del 54, habla de los animales, no dice los animales no humanos, simplemente los animales domésticos o cautivos específicamente, como víctimas, por lo cual el tratamiento que nosotros les damos desde la litigación que realizamos y el fundamento jurídico es justamente el animal no humano como sujeto de derecho, y nos basamos en toda la jurisprudencia que tenemos actualmente, en el apoyo internacional desde declaraciones, inclusive como dije la declaración de Toulon, nombramos también la declaración de Cambridge, también aunque no hay una protección constitucional específica que hable del animal no humano como ser sintiente, usamos el artículo 41 sobre la biodiversidad, ¿no? A nivel de herramientas constitucionales tenemos amparos, habeas corpus que se han presentado, AFADA, como decía Noelia y Julia, han presentado varios habeas corpus, y algunos han sido exitosos, otros no, pero antes era impensado que esto pueda prosperar, ¿no? Amparos hay muchísimos, y la querella que llevamos adelante, que en este sentido, aquí en Argentina puede estar de la mano del mismo cuidador responsable del animal no humano, que en algunas ocasiones obviamente no lo es y estará de mano de las ONG que lo representan, ¿no? Representan los derechos de los demás animales, porque en muchas ocasiones es un mismo cuidador irresponsable el maltratador, ¿no? Por lo cual esto también nos lleva a la necesidad de que cada vez seamos más los litigantes que se comprometan en este tipo de causas y no solamente desde lo académico. Pero bueno, nada, quiero destacar que hay muchísimos y muchísimas abogadas litigantes en Argentina que se sumaron a la charla, como Noelia Baraínca, Julia Busqueta, Carmen Céspedes Cartagena, Liliana Farage, Dafne Georgina Rodríguez, el doctor Antonio Danquín, bueno, y muchos otros que me parece es muy importante reconocer también la labor que realizan, porque
realmente es muy, pero muy importante. Así que bueno, contestada la pregunta y gracias por el tiempo. Al contrario, muchísimas gracias. Creo que, bueno, podríamos estar, bueno, al menos yo podría estar horas escuchándolos, me parece un tema fundamental, me parece súper interesante y muy desagradable que se tenga que acabar el tiempo para escucharlos, pero quiero ofrecerles este espacio. Esta será su casa, ahora sí que no de estudios posiblemente, pero para que utilicen esta plataforma para comunicar este tipo de mensajes tan importantes a toda América Latina. Así que lo dejo a su disposición. Arturo, Lorena y Celeste, como siempre, pues infinitas gracias a ustedes. A todos los que están escuchándonos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya sabemos que es noche en Argentina y aquí están, así que de verdad que agradecemos este tiempo que nos regalan. De parte del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia de California Western, es un gusto tener este tipo de eventos de manera gratuita y es parte de nuestra enseñanza, es parte de lo que nosotros queremos demostrar, que somos seres humanos, que somos muy capaces de muchas cosas positivas y esta es una de ellas, ¿no? Mandar un mensaje al que todos nos tenemos que unir. Así que no les quito más su tiempo, lo único que quiero comentar es que voy a subir este video a nuestra plataforma de YouTube. En cuanto tenga el link de toda la charla, se los voy a hacer llegar a todas las personas que se suscribieron a esta charla para que tengan oportunidad de revisarla, quienes estuvieron y quienes no estuvieron con nosotros y la puedan compartir ustedes también. Así que, y bueno, algunos de ustedes han puesto sus correos, pero si alguien más tiene alguna duda que quisiera charlar con los ponentes, me comprometo a si me la hacen llegar por correo electrónico, yo la puedo dirigir a los ponentes, porque por ahí quedaron muchas cosas muy interesantes que desgraciadamente no tenemos el tiempo de cubrir. Así que nada más, por mi parte, infinitas gracias y que tengan muy bonita noche. Muchas gracias, Rubí, Lorena. Gracias. Un saludo fuerte desde Chile y nos veremos pronto. Gracias. Sí, gracias a Guatemala, Gracias a a Argentina, gracias a todos los mexicanos, a chilenos, muchísimas gracias. Ecuatorianos, Ecuador, gracias. Gracias.